Hablando, vamos a ir a la palabra. Les quiero decir antes de eso que hay un banco mundial de datos cristiano, un tipo museo, ¿verdad? Pero es un banco donde llevan todas las estadísticas de los cristianos, y existen en el día de hoy más de 9,000 denominaciones cristianas. Más de 9,000. Mucha gente piensa que nada más son, digamos, los católicos y los protestantes, pero hay más de 9,000 diferentes tipos de denominaciones cristianas. Entonces, debido a eso, muchas veces la gente va a un lugar y va a otro y agarra ciertos hábitos o ciertas costumbres, pero realmente no están obedeciendo a quien debe de ser, que es a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 12, y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo está relacionado con Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, o sea, la reunión de cada uno de ustedes y mía y de todos nuestros hermanos en Cristo con Él. Dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Que nadie les engañe. Otra vez, que nadie les engañe, incluyéndose a sí mismo, hermano. Así que cuando vayan al espejo, asegúrense que ese personaje que está dentro del espejo no los engañe tampoco. ¿Sí entienden? Porque a lo mejor el engaño está más cerca de verdad de nosotros. Luego pensamos que es por allá o por allá, pero está adentro, ¿verdad? Dice, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que viene siendo el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el Espíritu Santo, ¿verdad? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad. Pero aquí, hermanos, como que el escritor se contradice un poquito, porque dice que va a venir en el futuro, pero después dice ahí mismo, porque ya en el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Iniquidad quiere decir maldad. Entonces en Éxodo 25, déjenme ir rapidito a Éxodo 25, nos dice la definición de maldad. O sea, no la definición de lo que usted piensa, ¿verdad? O de lo que yo pienso. Cada uno de nosotros, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es maldad? ¿Qué es maldad? Cada quien me va a dar una definición un poquito diferente. Pero acuérdense que nosotros debemos dejarnos llevar por la santa palabra de Dios, no por lo que yo pienso, ¿verdad? O por lo que piensa usted. Entonces, de acuerdo a la palabra del Dios Altísimo, ¿qué dicen? En lo primero que dice hasta arriba, ¿qué dice, hermanos? ¿Y habló quién? ¿Antonio o quién dice ahí? Habló Dios, el creador del universo, ¿verdad, hermanos? Yo soy como nada, ¿verdad? Dice, habló Dios, ¿verdad? Esas palabras las habló Dios. ¿Y qué dijo? Yo soy Jehová, ¿qué? Tu Dios. No dice yo soy Jesucristo, tu Dios, dice yo soy Jehová, ¿verdad? Jehová se llama tu Dios. Es importante que lo sepan, hermanos, para que puedan crecer espiritualmente, ¿verdad? Si no se quedan chiquitos espiritualmente. Entonces dice, para Él manifestarse y glorificarse grandemente lo sacó de la esclavitud, lo sacó a ellos, hermanos. Y lo primero que les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. ¿Verdad? Y dice, no te harás imágenes, ni las honrarás. En el 5 dice, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, ¿qué dice ahí? La maldad. En inglés, hermanos, dice, o en otras versiones de la Biblia dice, visito la iniquidad. Entonces ahí nos está diciendo cuál es la maldad en la humanidad. Cuando la humanidad sigue dioses falsos, que muchas veces están representados por estatuas o por pinturas, ¿verdad? O por otras cosas. Entonces para nosotros a lo mejor la maldad es algún moreno pegándole por ahí a las viejitas o algo así como sacan en las noticias cada rato, ¿verdad? Pero para Dios es que un grupo de personas o una persona en particular esté honrando una estatua o algo que fue hecho con manos humanas, ¿verdad? Entonces esa es la maldad, hermanos. Entonces, regresando a 2 de Tesalonicenses, esa es la iniquidad. En el 2.7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. O sea, el Espíritu Santo, ¿dónde mora Dios, hermanos? Mora en los verdaderos creyentes, en los verdaderos cristianos y cristianas que están sobre toda la faz de la tierra. Nosotros somos, ya les he dicho, somos como arcas del pacto, del nuevo pacto. Somos arcas, porque ¿qué estaba dentro del arca del pacto? Estaba el Espíritu Santo, era en el lugar santísimo. Entonces, los verdaderos creyentes, hermanos, en cada persona de esas está el Espíritu Santo, y cuando sea el arrebatamiento, el llamado rapto, esas personas van a ser quitadas.
Y todo el mundo piensa que todos se van, más porque dicen, oh, yo soy cristiano, ¿verdad? Hasta el Chapo puede decir, oh, yo soy cristiano, pero hagan de cuenta que no es cierto. El Señor dijo en ese día, muchos de verdad, se van a decir Señor, Señor, pero yo les voy a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, ¿verdad? Entonces, no todos los que se visten van a ir, hermanos. Y en el 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Pero ¿quién creó a Satanás, hermanos? Satanás fue creado por Dios también, ¿verdad? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí está el problema, porque va a haber milagros, hermanos, y la gente que no sepa la Biblia, ahí va a ir como un tontito o tontita, ¿verdad? Caminando atrás de ese personaje. Y todo su séquito o todo su grupo de personas que van a estar con él. Dice, y con todo engaño de iniquidad, otra vez iniquidad es maldad, ¿para quiénes son? Para los que se pierden. Pero fíjense por qué, hay una razón, hermanos, por la cual sucede todo esto. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy la verdad? Cristo dijo, ¿qué dijo? Yo soy la verdad, el camino y la, ¿qué más? Y la vida. Entonces dice que esas personas no recibieron el amor ¿de quién? De la verdad. Entonces por esa razón Dios los entrega, ¿verdad? Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces dice, por esa razón, ¿quién les va a enviar el poder engañoso? Dice Dios mismo, hermanos. Dice, por esa razón en el 11, Dios les envía un poder engañoso para que ellos crean la mentira. Entonces hagan de cuenta de dónde viene el poder engañoso. No viene de un ser humano, viene de Dios, hermanos. O sea que esas personas no tienen esperanza. Una vez que ya rechazaron la verdad, van a ser entregados, ¿verdad? Al anticristo. Así como Pablo entregó a dos personajes a Satanás, así van a ser entregados, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, ¿cómo podemos salvar nosotros a un familiar o alguien así que ya ha rechazado abiertamente, que Dios mismo lo está entregando? No vamos a poder hacerlo. ¿Sí me entienden? Va a ser algo muy, muy difícil. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora en Romanos 1, me parece que está. Vamos a ir a Romanos 1. Y vamos a leer del 17 al 32. Dios es pintado, hermanos, de muchas formas diferentes, pero para que nosotros podamos entender quién es Él, tenemos que leer su palabra, o qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Entonces voy a leer el 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cómo se revela, hermanos? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ahí no dice, mas el justo por su salario semanal va a vivir, ¿verdad? No dice así, ¿verdad? Mas el justo por su cheque vivirá. ¿O dice así, hermanos? No. Dice por su fe vivirá. O sea que si usted está viviendo por su cheque semanal, está viviendo equivocadamente. Si alguna persona está viviendo por el cheque semanal, está viviendo, o mensual, lo que sea, está viviendo equivocadamente, porque dice que el justo por su fe vivirá. Y luego dice en el 18, porque la ira de Dios, ¿qué cosa, hermanos? La ira. La ira. No dice el coraje, dice la ira. O sea, como así como la esposa a veces se enoja, así que dice, la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda otra vez impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense bien, dice que la ira de Dios se revela contra las personas que detienen, permíteme eso, se detienen con injusticia, detienen con injusticia la verdad. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, hay muchas personas que esta palabra la manipulan. Y hay muchas personas, como dice aquí, que el misterio de la iniquidad ya está obrando. Hay muchas personas, hermanos, comenzando con la ramera mayor, que todos sabemos quién es, capítulo 7 de Apocalipsis, que quemaban las Biblias y que no querían que las tradujeran del latín a otro idioma. Ellos quieren manipular esa palabra. Hoy en día, mucha gente piensa, oh, voy a tal lugar y es un lugar sano. Hermanos, van ahí y se manipula también la palabra. Y la persona que está ahí, muchas veces, está ahí usurpando el lugar del Señor Jesucristo. ¿Sí se entienden? Por eso dice que el poder engañoso ya está en obra desde ese entonces, desde hace 2000 años ya estaba puesto en obra, ya estaba así. Entonces cada vez el Espíritu Santo, digamos que
se va haciendo más pequeño el número de personas que realmente están entregadas a Dios, y el número de personas que están viviendo el poder engañoso va creciendo cada vez más y más, hasta que un día Dios diga, hasta aquí es suficiente, y saque, ¿verdad?, por medio del rapto a todas esas personas, y cuando ya quiten el Espíritu Santo, el continuo sacrificio va a ser quitado, ¿verdad?, que es Jesucristo. O sea, la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, van a ser quitadas, ¿verdad? Y ya va a empezar ahí la gran tribulación. En el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Escuchen esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Hagan de cuenta que digamos que yo soy una persona, y aquí hubiéramos 10,000 personas, un ejemplo. Imagínense cómo yo andaría de inflado, pero así, ¿verdad? Y hagan de cuenta que yo tuviera $10 millones en el banco, o en mi colchón, por así decirlo. Imagínense que yo tuviera $10 millones en mi colchón. ¿Cómo andaría? Pero como un elefante, ¿verdad? Llenaría todo el cuarto, mi ego, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que las personas se envanecen en sus propios razonamientos. O digamos que estudié 3 carreras universitarias, y que digan, ahí va el gran profesor, ¿verdad?, de la universidad fulano, de tal o fulana. Entonces, hermanos, cuando uno se está envaneciendo, uno empieza a combinar nuestras propias ideas con la palabra de Dios, poniéndose a la altura del Dios Altísimo. ¿Y quién fue el primero que hizo eso, hermanos? Satanás. Amén. ¿Sí me entienden? Nosotros nunca debemos de olvidar nuestro lugar, pero cuando nosotros nos ponemos así, eso se llama disolución. Es una palabra, ¿verdad?, un poco difícil. Disolución, en inglés se llama, en vez de llamarse poder engañoso, se llama disolución, engañadora. Y la disolución es cuando usted combina dos cosas químicamente y se hace una mezcla homogénea. Por ejemplo, cuando uno combina agua con leche para hacer el Nescafé, un ejemplo así, o alguna otra cosa, o combina leche con el chocolate que le da a los niños y luego le mueve. Cuando ve que primero es blanco y el otro es café oscuro, y ya cuando le mueve se hace café clarito. Eso es una disolución. Entonces es una disolución homogénea, o sea que está todo homógeno. Homo quiere decir igual, ¿verdad? Como homo sapien, o la otra palabra que no quiere decir nadie, ¿verdad?, de homosexual. Homo quiere decir igual, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago unas ideas homógenas con las de Dios, hermanos, ya me estoy poniendo yo a la altura de Dios, cuando realmente no debería yo. Hagan cuenta que lo que debe de reinar mi vida y la de usted es nada más lo que está aquí, no mi opinión, ni lo que dice usted, ni lo que digo yo, nada más lo que dice ahí. ¿Sí me entiende? Entonces, no los quiero hacer sentir ni más. Les voy a dar un ejemplo. Si dice no matarás, ¿qué dice? No matarás, ¿verdad? No está diciendo otra cosa. Nomás darle a las cucarachas o a los ratones, no dice así, ¿verdad? Sin embargo, sí matamos. ¿A poco no? Cuando se usa una cucaracha, ¿qué es lo primero que hacemos? Matarla. Chancla, ¿verdad? Porque esas sobreviven hasta en los reactores nucleares, sobreviven las cucarachas. Ay. Pero algo que no pueden sobrevivir son el chanclazo, ¿verdad? El famoso chanclazo, pisotón. Entonces, ¿por qué rompemos el mandamiento, hermanos? Porque lo rompemos, ¿saben por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío y nosotros tenemos la autoridad para decidir la muerte o la vida de ese insecto. Pero como es una peste, y si viene un ratón, ¿qué pasa, hermanos? Le ponemos una trampa con glue ahí para que, con el sisor, y al rato ya le damos su pisotón, ¿verdad? O con un palito, ¿verdad? Y yo digo porque yo lo hago. Y hay veces cuando voy a cortar pasto, hermanos, hasta le oro a Dios para que todos los chapulines y todos los animalillos se vayan, porque es un asesino en serie con esas cosas. De veras, no me crean ustedes, pero tal vez yo he llorado. Yo he llorado porque así luego tengo que hacer eso y mato un montón de animalitos. Y he llorado. Y la palabra dice no matarás. Pero Dios está creando dioses, hermanos. Y Él quiere que usted tenga, así, porque la palabra dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar aún a los ángeles que se rebelaron contra Él. Entonces usted tiene que ser un juez, pero un juez así, juez, no como esos de aquí de Lafayette, ¿verdad? Que les brilla uno del cielo para allá que ya andan. Tenemos que ser un juez imparcial, o sea, un juez divino, hermanos. O sea, un hijo de Dios, así como Jesucristo, sea varón o sea mujer. Entonces, hermanos, en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue hecho negro. Entenebrecido quiere decir hecho negro, pero de maldad. Y yo no lo estoy diciendo, hermanos, acuérdense que dice Jehová, ¿verdad? Y luego dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, hermanos. Y eso lo vemos, pero a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también, y fíjense lo que dice aquí, hermanos, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sí se dan cuenta? Dios. O sea, no fue
que mi marido, que mi mujer, ¿verdad? Como, oh, el Adán, no, que la serpiente, que... No, Dios, hermanos, Dios los entregó a la inmundicia, dice ahí. Dice, y en las calenturas de sus corazones, concupiscencias, que dice calenturas de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué la cambiaron, hermanos? Por una mentira de hombre, ¿verdad? O de sectas, o qué sé yo, ¿cómo se llama? Concilios, ¿verdad? Concilios religiosos y todo ese tipo de cosas, dice. Honrando y dando culto a las criaturas, lo que se ve hoy en día, hermanos. Se le da culto a la criatura y se olvida uno del que lo está viendo a uno desde arriba, ¿verdad? Y se anda uno ahí escondiendo de un hermano o de una pastora, de un pastor, ¿verdad? Y se olvida uno del Dios Altísimo. Dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó, fíjese, Dios los entregó a esas personas que rechazan a Jesucristo, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, y yo no les tengo que explicar mucho, aquí escuchen lo que dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de las mujeres por el uso que es contra naturaleza. O sea, ya se imaginan qué es, ¿verdad? Y de igual modo también los varones, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su calentura, ¿verdad? Pero no esa calentura que da una lascivia, de otra calentura, dice, unos contra los otros. Así como lo que hay en San Francisco, ¿verdad? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice ahí? Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios les da una mente nueva, pero así como de un animal, todo estúpido, ¿verdad? Así. O estúpida, ¿verdad? Si es una femenina. Para hacer cosas que no son convenientes. Estando atestados, y no quiero hacer, bueno, el otro se quedó, pero miren, hermanos, esto, que están ahí como un bobito, tiene mucho que ver. Más cuando está uno solito, parece como que nadie lo está viendo, ¿verdad? Y está uno como pollito comiendo maíz, ¿verdad? Hermanos, yo les digo porque Dios no le va a torcer el brazo, hermanos. No, de repente va a llegar, en inglés se llama Green Reaper, ¿verdad? En español decimos la muerte, ¿verdad? Va a llegar y se lo va a llevar y ya no va a tener que dar cuenta. Si ya no va a haber chance, hermanos. Así que el único chance es el que tenemos garantizado es el día de hoy, hermanos. Amén. Entonces dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, dice, atestado. ¿Saben qué es atestado? Lleno, así lleno hasta que, así como dicen que la copa se derrame del Espíritu Santo aquí, al revés, están atestados, pero dice, de toda injusticia y de toda fornicación, de toda perversidad, de avaricia. ¿Qué es avaricia? Cuando uno anda deseando de todo, ¿verdad? De maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, llenos de contiendas, de engaños y de malignidades. Y parece así como que le están hablando a unos rusos, ¿verdad? Que están allá, a un grupo de 5 rusos que viven por allá en Rusia. Pero hermanos, cuando uno se pone a ver, a lo mejor no hay que ir al espejo. Y ahí vamos a encontrar ese personaje del que está hablando aquí. Si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, si nos ponemos serios a honrar a Dios y a hacer lo que Él nos dice, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él es el único que verdaderamente nos puede decir, hijo, hija, haz esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? La sabiduría, ¿verdad? ¿De dónde viene? Viene de Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Solamente el principio, hermanos. Es el temor a Jehová, hermanos. ¿Sí entienden? Pero ¿qué nos dicen los personajes? Porque aún dentro de la Biblia, hermanos, hay cosas que están ahí para tumbar a la gente que no se va a salvar. ¿Qué nos dicen los personajes que están en la tele? Los que piden, esos son millonarios, dicen, en Dios, dicen, ¿hay temor o no hay temor? ¿Qué dicen ellos? Dicen, en Dios no hay temor. Siempre así dicen. Pero Dios, hasta a los ángeles va a mandar para que nos digan, ¿verdad? Ahorita les voy a leer más adelantito, que hay que temerle y hay que darle gloria, ¿verdad? Entonces aquí dice, también somos necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. O sea que si usted no tiene misericordia de alguien, hermano, usted es de este grupo. Y también el apóstol Pablo dice, no se escandalicen, dice, porque muchos de nosotros éramos de esos grupos antes. Pero ahorita debido a la gracia de Dios, Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todo eso, y ya somos, ¿verdad?, una criatura nueva. Y acuérdense que la Biblia dice, el que está en Cristo es una criatura nueva, nueva criatura es. Dice, todas las cosas viejas pasaron ya, todas, y todo es hecho nuevo, ¿verdad? Entonces dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con las otras personas que los practican. Entonces, hermanos, algo importante, quizás más importante que venir a la iglesia, es leer la Biblia. Y realmente, y yo les he dicho, ¿de qué les sirve? Yo pasé como años con mi esposo, más de 10 años, sabiendo lo que le gusta a Dios y no haciéndolo.
Y esta mañana, hermanos, aunque no lo crean, yo logré entrar en una dimensión nueva. Pero más adelante se lo voy a explicar. Pero con mi esposa sabíamos por años, y como nadie lo hacía y nadie nos decía, nosotros no lo hacíamos tampoco. Pero cuando yo estaba leyendo la Biblia, le dije a mi esposa, nos vamos a ir al infierno. Y ella decía, mira la novela, qué buena está. Y dice, nos vamos a ir al infierno. ¿Qué? Okay. Y ya, hasta que ya se puede hacer. Okay. Vamos a ver, y ya vemos, y nos dio así miedo, hermanos. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacerle caso a Dios. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Y ya empieza uno a buscar. En la Biblia hay cosas que realmente importan, hermano. Hay cosas. Dios nos da 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿verdad? Y Jesucristo nos da 2 mandamientos en Marcos 28. Y el apóstol Pablo nos da 4 mandamientos en Hechos 15, 29. Entonces, hermanos, hay cosas que realmente son bien importantes y que debemos de saber nosotros, ¿verdad? Un poco de memoria. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo nos dijo que Dios mismo les va a mandar un poder engañoso a esas personas, de parte de Dios, ¿verdad? Viene ese poder engañoso. Entonces vamos a ir a segunda de Pedro, hermanos, y voy a leer el 2:1. Y en segunda de Pedro, capítulo 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, hay un pueblo cristiano, ¿verdad? Hay un pueblo de Cristo. Entonces Pedro dice, desde sus tiempos de él, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Profetas son los que profetizan, ¿verdad? Así dice, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente, así como a escondidas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, ahí dice, ¿poquitos seguirán sus disoluciones? ¿O dice muchos? Muchos, hermanos, o sea, muchos, la gran mayoría van ahí. Y ven esa palabra que dice disoluciones. ¿A poco algunos de ustedes saben qué es una disolución? ¿Verdad que no saben? Una disolución es cuando usted mezcla 2 cosas y se hace tan perfecta la mezcla que usted, así como cuando uno le echa levadura a una masa, o cuando van a hacer gorditas o minzas o no sé qué es lo que sea de esa harina, cuando usted mezcla el agua y el aceite y todo, y ya luego, cuando ya está todo igual, eso es una disolución, cuando es una mezcla de algo. Y después se hace tan perfecta que usted no puede separarla ya más. Entonces dice, esas personas, les dije hace un momento, y esos grupos de personas y concilios, iglesias y todo tipo de grupos de personas hechos por personas, hacen disoluciones. O sea, hacen mezclas de sus cosas de ellos, de lo que ellos piensan, con la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Y ya después, poco a poquito, la gente se va olvidando del Creador y le va haciendo más caso a las personas. Y eso ha existido desde los tiempos de Cristo. ¿Quiénes fueron los que se crucificaron a Cristo, hermanos? Fueron los mismos judíos. El mismo sumo sacerdote, no es que iba ahí con otra bola de gente con palos y no sé qué tanto. Fue la misma iglesia. Eso no ha cambiado, hermanos. No ha cambiado, nunca ha cambiado, ¿verdad? Entonces dice así: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino a Cristo, el camino de la verdad, dice que por eso dice falsos maestros, será blasfemado. O sea, toda esa gente que se burla de nosotros es por esa razón. Dice, y fíjense aquí hay otra, es bien importante, hermanos. Fíjense, por favor, dice aquí: por avaricia harán mercadería de ustedes. O sea, que si usted quiere ver a un falso maestro, nomás chéquenlo. Así cuando hable del billete, y ahorita yo les voy a hablar de billete, no crean que no, pero chéquenlo. Y dice ahí, por avaricia, dice, harán mercadería de ustedes. Entonces, hermanos, dice, ¿cómo dijo Jesucristo? No los juzguen, júzguenlos por sus palabras bonitas. ¿Cómo dijo él? ¿Por qué? Júzguenlos por sus obras, ¿verdad? Entonces, ahí está, hermanos. La palabra de Dios nos da la respuesta, nos dice el problema y nos da la respuesta de miles de años antes de que pase. Entonces dice, estos falsos maestros y falsos obreros, dice, por avaricia harán mercadería de ustedes. Entonces vamos a un lugar, hermano, que compre un CD, compre eso, compre aquello, y ahí está, y un tamal, no se le dé el tamal, hermano, ¿verdad? Y ya al rato cuando ya lo despelucaron, ¿verdad? Ya desacompletó para la luz o qué sé yo. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos, ¿verdad? Entonces de ahí voy a leer el 4 al 9 y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Otra vez, porque si el Dios Altísimo no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la
nefanda conducta de los malvados, porque ese justo que moraba entre ellos afligía su alma cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos, malos de ellos. Sabe el Señor librar tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces aquí lo tienen, hermanos, ¿verdad? Sabemos que Dios, hermanos, dice que no va a tener por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces, una vez más los invito, hermanos, acuérdense que estamos hablando de el poder engañoso que Dios mismo ha mandado a la humanidad, y comienza todo en la casa, en la llamada casa de Dios, ¿verdad? Acuérdense que está la ramera, capítulo 17 de Apocalipsis, la gran ramera, madre de todas las rameras. O sea, esa es la iglesia que engaña a toda la humanidad. Esta otra que se llama, es la madre de todas las rameras, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia, y aparte de eso hay falsos apóstoles y falsos profetas que plantan iglesias que están malas, pero la palabra de Dios dice que esos falsos personajes, falsos obreros son ministros de Satanás, les llama la Biblia, dice que hacen mercadería por avaricia, hacen mercadería de las personas, o sea, los tratan así como borregos y no les quitan la lana, ¿verdad? Hablando de la lana, ya saben, del billete. Entonces, por eso nos podemos dejar llevar, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, los invitamos a que crean en Jesucristo, primeramente, que se compren su Biblia, lo pueden leer en internet también, pueden comenzar leyendo el Evangelio de San Juan, y que traten lo antes posible de comenzar a obedecer al Dios Altísimo, ¿verdad? Ahí los vamos a dejar hasta las próximas. Muchas gracias. Bueno, hermanos.